Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primeros, terceros y quintos semestres. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la tercera sesión de Le Oye. Para ello, nos acompaña la maestra Ana Patricia Castro López del CECIT número 1 Tres Valles, quien nos presenta el tema Tipos de resumen. ¡Comenzamos! Muchas gracias, licenciado Roberto. Bienvenidos, jóvenes, a una sesión más el día de hoy. En la clase anterior se les dejó un texto y se les pidió que tomaran captura o fotografía de él. En este se les pidió que se les aplicaran las macroreglas que vimos en la clase anterior. Quiero compartirles el texto el día de hoy para que vean ustedes cómo quedaron plasmadas esas macroreglas en el texto. Si recuerdan que teníamos que sacar del texto las ideas principales y las ideas secundarias, recordando que las ideas principales son la columna vertebral de un texto y las ideas secundarias son de cierta manera las que complementan o enfatizan a las ideas principales. Bueno, nuestro texto quedó de la siguiente manera. Si ven ustedes en negritas están las ideas principales y sobre el contexto de las palabras está una rayita encima que son las ideas secundarias. Así quedó plasmado nuestro texto, recordando que las macroreglas son tres: selección, generalización y construcción. La selección que nos ayuda a asimilar o a identificar las ideas principales, quitando lo no esencial o lo que no nos sirve de él, ¿sale? Entonces, bueno, de este mismo texto vamos a sacar la generalización, recordando que aquí vamos a hablar del concepto sobre el concepto. Eso quiere decir que aquí vamos a plasmar ya lo que son las ideas principales con las ideas secundarias. Espero que así les haya quedado su texto. Bueno, continuamos aplicando las macroreglas en nuestro texto. Tenemos la última, que es la construcción. Recuerden que en la parte constructiva ya vamos a aplicar nosotros lo que es el aspecto sintáctico y ortográfico de ellos. ¿Qué quiere decir? Que esas ideas principales y secundarias ya se quedaron integradas de una manera coherente y lógica. ¿Para qué? Para darle sentido a lo que es nuestro texto. Espero que su texto le haya quedado de la misma forma. ¿Cómo quedó este? Ahora, hablaremos de los tipos. Sabemos bien que ustedes, como seres humanos, tienen tipos de forma de ser, de pensar, de hablar, de reír. Así nosotros tenemos, así en el resumen, tienen tipos de los cuales son los siguientes. El primer tipo de resumen es el simple. Este es un tipo de resumen sencillo que consiste en ir sacando las ideas esenciales de los textos manteniendo el orden del mismo, ya sea oral o escrito. Por ejemplo, los apuntes que ustedes toman de las clases diarias de su asignatura, ese es un tipo de resumen simple, donde de cierta manera ustedes sacan las ideas esenciales del aspecto oral que plasma su docente. Otro tipo de resumen es el cuadro sinóptico. Este consiste en un resumen esquematizado con la creación de una lista que contiene los títulos que tengan el texto y lo detalla de manera separada. Recordando que el cuadro sinóptico se lleva a cabo a través de llaves y pues saca una serie de listas de aspectos muy importantes de un texto y que de cierta manera también se le conoce como cuadro de conceptos. Otro tipo de resumen es el título. De alguna manera u otra presenta la cara de la documentación. Por lo regular el título es en donde el autor trata de plasmar una idea de lo que se va a hablar en el texto. Tenemos otro tipo de resumen, es el informativo. Aquí sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, en la noticia. En la noticia se brinda una visión general porque es importante sobre algún hecho, algún acontecimiento que se brindó. Tenemos también otro tipo de resumen, el descriptivo. Aquí sintetiza de manera profunda la estructura del documento de una obra literaria. Por ejemplo, si hablamos de plantas, vamos a hablar de manera sintética
o de cierta manera vamos a describir referente a las plantas. Igual, si hablamos de la computadora, vamos a hacer una pequeña o breve descripción de lo que es y los elementos de la computadora. Otro tipo de resumen es de investigación. Este recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia, de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Por ejemplo, en los artículos científicos, de cierta manera buscan diferentes informaciones en distintas fuentes, tratando de sacar un contexto distinto a algo extenso. Otro tipo de resumen es la sinopsis. Resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular. Por ejemplo, los libros o las obras de teatro. En este caso, esta describe o determina algún aspecto sobre ellas sin develar lo que es la historia completa. Así también tenemos la reseña, que esta resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Aquí nosotros podemos hablar sobre de la Revolución Mexicana y determinamos la historia de manera personal, de acuerdo a cómo nosotros lo interpretemos, pero sin perder el contexto de la manera cronológica. De igual manera existe otro tipo de resumen, el audiovisual. Es un resumen que se presenta de forma hablada en vez de escrita, pero aún así pasa primero por el proceso de un resumen tradicional, como por ejemplo tenemos la televisión, la radio y hasta este mismo foro de RTV, donde de cierta manera nosotros estamos hablando de manera oral. De igual manera existe el resumen gráfico. Este comprende una representación visual del documento a resumir. Dentro de los gráficos se introducen pequeños textos del mismo escrito, como por ejemplo los organizadores gráficos o las gráficas o los esquemas. Bueno, pasamos a la siguiente actividad. Para finalizar ya lo que es la sesión de la siguiente de la obra literaria El diario de Ana Frank, elabora un resumen descriptivo en hoja blanca, letra legible, cuidando la intención comunicativa y aplicando las normas ortográficas, el cual deberás entregar a tu maestro de la asignatura. Muchas gracias por la atención prestada en estas sesiones, esperando que le haya servido de algo el aprendizaje obtenido durante ellas. Carpe diem, aprovechen el día. Muchas gracias. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase de la maestra Ana? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.